Muchas gracias, compañeros y compañeras. Yo no tengo la memoria de Javier, así que saco mi chuleta. Muchas gracias. Empiezo por un largo turno de agradecimientos al secretario general de la agrupación de Llanes por la invitación que me ha hecho, por la magnífica acogida que siempre me dan los socialistas llaniscos. Es verdad que llevábamos años sin celebrar este acto y esta mañana cuando me escribía estas notas pensaba por qué, y es verdad que los años que no lo hemos celebrado es porque yo ocupaba la cartera de Interior y es verdad que todos los veranos teníamos algunos incidentes y este año no. Hace exactamente 369 días que ETA no pone ninguna bomba. Ninguna es ninguna. Ni grande, ni pequeña, ninguna. Y ahora, no ponen ninguna bomba porque no pueden ponerla, no porque no quieran, porque no pueden. El hecho es que esta circunstancia feliz, de la que todos los demócratas debíamos felicitarnos, que no es un éxito del gobierno, sino del conjunto de la sociedad y fundamentalmente de las fuerzas de seguridad, pues nos permite hoy estar aquí disfrutando de este acto que, créeme, para mí es una enorme satisfacción. Gracias a Dolores, que es mi alcaldesa durante unos cuantos días al año. Gracias por tu trabajo. Yo sé que lo has pasado mal. Me consta porque sigo la realidad de Llanes, sobre todo a través de Antonio, que siempre tiene, es verdad, Llanes en la recámara, siempre está con Llanes. Me lo cuentan, ¿no? Y te digo, esta cosa de la judicialización de la vida política, ¿sabes? Cuando se va a los tribunales sin tener razón es porque no se sabe hacer otra cosa, ¿no? O sea, que es, en el fondo es una muestra de incapacidad, ¿no? Voy a ver si digo algún disparate más grande que tú, para que se querellen contra mí aquí en Llanes esta tarde. Así que yo voy a intentar librarte de la querella y que me la metan a mí, que va al Supremo, y se resolverá antes. Yo quisiera agradecerte tu trabajo como alcaldesa. Yo he visto cambiar Llanes, de la mano de Antonio, de tu mano, lo he visto cambiar. Porque es verdad que cuando vienes, no vienes muy a menudo en invierno, vienes en verano, ves cambiar una ciudad y un pueblo. Y yo te quería agradecer, pues yo veraneo en Llanes, pero yo veraneo en Bricia, es decir, en Posada, y te quería agradecer tu trabajo con los pueblos. Eres alcaldesa de Llanes y de sus pueblos, y con Posada. Y es verdad que te quería agradecer, aquí habla el docente que nunca he dejado de ser, la escuela 0-3 años que has hecho. Te quería agradecer las instalaciones deportivas que estás haciendo al lado de mi casa. No sé si podré utilizarlas, porque, en fin, a mi edad hay deportes que ya no me son permitidos, pero, en fin, en todo caso, están ahí, se están viendo, las estamos viendo. Te quería agradecer el proyecto del cambio de la travesía de Posada, que vas a empezar dentro de poco y que seguramente el año que viene nos permitirá a los que pasamos allí unos días disfrutar de una posada más fácil, que en verano es bastante complicada. En definitiva, lo que quiero es agradecerte tu trabajo en los pueblos de Llanes. En Llanes también, pero en los pueblos, que son muy importantes, donde muchos pasamos muchos y muy buenos ratos en verano. Gracias, Dolores, por tu trabajo. Te diré de paso que Jaime en realidad Jaime tiene un ADN, que no voy a hablar de Jaime, que hoy es el hombre de moda. Tiene un ADN, él no lo dice, pero tiene un ADN que es bien peculiar. Su ADN, la mitad es ruso, ucraniano, entonces era Rusia hoy, en fin. Sobre eso hay debate familiar. La otra mitad es asturiano, su madre era de Rales. O sea que vamos a tener un alcalde de Madrid que es medio asturiano, medio llanisco, ¿no? Eso no lo dice mucho, pero en realidad su madre era de Rales y su familia procede de Rales. Y eso se le nota, para bien y para mal. De Ibaño. Bueno, y gracias a Javier por acompañarme en este acto. Siempre es un gusto encontrarse con Javier. Hace muchísimos años que le conozco. Siempre le he conocido la misma pasión
que es Asturias. Javier es asturiano de los pies a la cabeza, ¿no? Pasión que además se le nota en su trabajo y se le nota en el Parlamento y se le nota cuando hablas con él. Siempre tiene Asturias en la boca, en la cabeza, en su pensamiento. Hoy hablaba con el presidente de Gobierno esta mañana y me ha permitido decir una cosa que no es frecuente decir, pero que voy a decir porque es la verdad. Javier pudo haber ocupado un puesto distinto del que ahora ocupa. Javier pudo estar en el Gobierno de España y no lo está, porque entre el Gobierno de España y Asturias eligió Asturias. Y eso es verdad. Me pone cara de decir esto no... Es la verdad. En aquel momento, en fin, me lo ha contado él, ¿no? José Luis, ¿no? Y es cierto que tu nombre salió en distintos sitios, y efectivamente, conversaciones hubo, tú lo sabes bien. Y es verdad que Javier es un experto en industria, en energía, lo ha demostrado aquí esta tarde en la tribuna, y eso que no, cuando ha empezado digo, uy, como siga por la industria y la energía, prepararos a pasar calor, que ya veo que lo estáis pasando a modo. Por tanto, ese es Javier, que es precandidato, protocandidato, que será un magnífico candidato y que será un magnífico presidente de Asturias, como lo ha sido Tini, un magnífico presidente de Asturias. Por tanto, gracias, Javier, por estar una vez aquí conmigo, gracias por invitarme, me invita mucho, estoy encantado de venir aquí, gracias a todos vosotros por estar esta tarde aquí conmigo y por sentirme cercano y por permitirme pasar este rato, que no es una interrupción de vacaciones, José, es una agradabilísima actividad que realizo gustosísimo y encantado de estar aquí. Es verdad, Javier decía que estos mítines no son fáciles. Sabéis, me lo habéis oído decir muchas veces, porque me habéis oído muchas veces aquí en estos actos y en algunos otros que he realizado en Asturias, que soy un fervoroso partidario de convertir la política en un ejercicio de explicación permanente. Probablemente mi vocación docente tiene mucho que ver con esto. Creo que hacer política es, entre otras cosas, explicar una y otra vez qué es lo que haces. Y además, cuanto más difícil es lo que haces, más tienes que dedicarte a explicarlo. Cuanto más difícil es la situación en la que estás, cuanto más duras son las medidas que adoptas, un mayor esfuerzo de explicación se te debe exigir. Y eso es lo que estamos haciendo, aprovechando actos como este, convirtiendo estos actos en un ejercicio de explicación a los ciudadanos de políticas que son muy difíciles de explicar. Muy difíciles de explicar, pero que hay que explicar. Yo fijaros, les digo mucho a mis compañeros en el Gobierno y en la ejecutiva del partido, les digo mucho que, esto no sé si es políticamente correcto, pero creo que es muy real, que es muy difícil pedirles a los ciudadanos que te apoyen algunas políticas, muy difícil, cuando esas políticas les afectan a su vida cotidiana y les afectan negativamente. Pero a lo que no podemos renunciar nunca es a que nos entiendan, eso nunca. No podemos pedirles a los ciudadanos ni a los votantes socialistas un cheque en blanco, no podemos. Y somos conscientes que algunas medidas que hemos tomado son muy difíciles de apoyar. Pero a lo que no podemos renunciar nunca es a que nos entiendan por qué lo estamos haciendo. Eso no debemos renunciar a ello nunca. Y esa es la razón por la que este acto, como ha hecho Javier, lo voy a convertir en una modesta lección de economía a un nivel muy primario, si queréis, porque yo no soy economista. Y porque además lo que está pasando es muy difícil de explicar. Es verdad que vivimos una crisis muy profunda, muy rápida, que cambia, que se manifiesta cada poco tiempo de forma distinta, a una velocidad vertiginosa, a una velocidad digital, porque es verdad que los mercados que están en el origen de esta crisis se mueven a la velocidad digital. Fijaros que hay una gran paradoja democrática en esto de la crisis económica, porque la crisis se mueve a esa velocidad y cambian las cosas en muy pocas horas. Y sin embargo los gobiernos no tenemos esa facilidad, ¿no? Es como si la crisis fuera digital, los gobiernos operáramos en analógico y los parlamentos, ni os cuento, que tienen sus trámites,
casi a ritmo geológico, y eso hace muy difícil adoptar medidas con la celeridad que una crisis como esta exige. El hecho es que estamos en una crisis profundísima, que además es la primera crisis global que se manifiesta, por tanto, al mismo tiempo en muchos sitios y cuyo origen probablemente no tiene nada que ver con España ni con Europa, pero cuyas consecuencias estamos sufriendo en primera línea los españoles y el conjunto de los ciudadanos europeos. Y lo primero que quería es aseguraros que el Gobierno ha tomado las medidas que tenía que tomar en cada uno de los momentos. Y que, fijaros, no lo hemos hecho solos. Llevamos años desde que esta crisis empezó hace 2 años, en septiembre, ¿os acordáis? Una mañana el mundo se despertó con la quiebra del primer banco industrial del mundo, Lehman Brothers, y a partir de ahí hubo pánico financiero, ¿os acordáis de todo aquello? Llevamos 2 años adoptando medidas y es verdad que el Gobierno español no ha tratado de ser original. Ha adoptado medidas al ritmo y con el resto de los gobiernos europeos, al ritmo y con el resto de los gobiernos del mundo, fundamentalmente de los países más importantes, entre otros de los Estados Unidos. Así lo hemos hecho. Y por eso cuando dicen el Gobierno improvisa, yo siempre digo, bueno, improvisa el Gobierno como improvisa el resto de los países del mundo, o es que el señor Bush, que era presidente de los Estados Unidos, se acostó por la noche pensando que al día siguiente le quebraba el primer banco industrial del mundo, cuya sede estaba en Estados Unidos. ¿O es que no tuvo que tomar medidas en muy pocos días para meter cientos de miles de millones de dólares en un sistema financiero que se le iba a pique? ¿Improvisó Bush? Improvisaban los gobiernos europeos cada fin de semana. ¿Os acordáis que pasamos unos fines de semana donde cada fin de semana se reunía un gobierno europeo y metía miles de millones de euros en un banco para que el lunes, cuando abrieran los mercados, ese banco no se le fuera a pique? Improvisaba el gobierno alemán, el luxemburgués, el gobierno italiano, el francés, el británico, improvisaban todos esos fines de semana que semana tras semana tenían que meter miles de millones de euros para sujetar un sistema financiero que se les escapaba de las manos. No improvisaban, tomaban medidas a la celeridad que requería una crisis que se manifestaba, como digo, a velocidad digital y con síntomas desconocidos, probablemente porque nunca ha habido una crisis de la economía global, que es justamente lo que tenemos ahora. Esa es la verdad. Hemos tomado las mismas medidas que el resto de los gobiernos, adecuadas a nuestra situación, naturalmente, al mismo ritmo que el resto de los gobiernos, tratando de hacer frente a una crisis que ha pasado al menos por 3 momentos distintos. Fijaros, primero colapsó el sistema financiero. Estuvimos a punto de un colapso total. Claro, es bastante difícil de explicar a la gente que el sistema financiero es el corazón de la economía, que cuando los bancos no prestan dinero, los empresarios no invierten, y cuando los empresarios no invierten no se crea empleo, y que cuando se colapsa el sistema financiero, sencillamente colapsa la economía. Y por eso los estados, todos, tuvimos que acudir a salvar nuestro sistema financiero. España poco, porque nuestros bancos estaban y están muy bien, pero todos los gobiernos del mundo tuvieron que acudir a salvar un sistema financiero que había colapsado y que, por tanto, había paralizado la economía, cuando no puesto en riesgo los ahorros de aquellos que habían confiado en esos bancos. Ese fue el primer momento. Después, la economía se paró, porque como no había crédito, no había funcionamiento de los mercados, no había economía, no había empleo, y los estados decidimos gastarnos el dinero para que la economía volviera a funcionar. Y decidimos meter mucho dinero. Todos los gobiernos pusimos mucho dinero público para intentar paliar esa ausencia de dinero privado que había en nuestras economías, porque los bancos no prestaban dinero a los empresarios. ¿Os acordáis? Nos gastamos mucho dinero. Ese es el plan E. El plan E, ese plan que ha permitido a los ayuntamientos hacer muchas obras, a las comunidades hacer muchas obras, al Estado hacer muchas obras. El plan E, que fue una gigantesca inyección de dinero público en la economía española, fue la decisión del Gobierno español, en paralelo con los gobiernos del resto de Europa, para intentar que nuestra economía no se fuera a pique, para tratar de reflotar una economía, repito, que como no había dinero de los bancos, estaba sencillamente cayendo, cayendo y cayendo. Y es verdad que conseguimos frenar la caída. Conseguimos frenar la caída y este año empezamos a crecer. Y entonces llegó el tercer momento de la economía, o el tercer momento de la crisis, porque es cierto que nos habíamos gastado mucho dinero, todos los europeos, todos los ciudadanos norteamericanos, todos los ciudadanos del mundo nos gastamos mucho dinero para que nuestra economía funcionara ante el colapso del sistema financiero. Y cuando te gastas mucho dinero, tienes que pedir un préstamo. Y todos los gobiernos nos habíamos endeudado. Y es verdad que Europa se endeudó para intentar que la economía no siguiera cayendo.
Y nos endeudamos y decidimos pagar nuestras deudas en 3 años. Teníamos 3 años para pagar unas deudas que habíamos contraído para salvar nuestra economía el año pasado cuando se iba a pique irremediablemente. Y en esto llegó la crisis griega, ¿os acordáis? Primeros de este año, enero, febrero, marzo. Grecia demostró que las cosas estaban peor de lo que se pensaban, las estadísticas griegas estaban como estaban. El hecho es que la crisis griega hizo aparecer dudas en los mercados sobre la economía europea. Y cuando un banquero al que debes dinero duda de tu solvencia, lo que hace sencillamente es subirte el interés. Es tan claro como eso. De repente Grecia puso en duda la economía europea y toda la banca del mundo a la que Europa había pedido dinero prestado el año pasado nos dijo: no sois de fiar. No sois de fiar porque Grecia ha demostrado que debía mucho más de lo que dice. Y como no sois de fiar, os vamos a empezar a subir los tipos de interés. Y tuvimos que acudir a socorrer el euro, porque fijaros, si te suben los tipos un mes detrás de otro, llega un momento en que solo puedes pagar tipos de interés, no puedes hacer nada nuevo porque te gastas todo el dinero en pagar los intereses. En esto la economía funciona exactamente igual como una economía doméstica. Y por eso, en marzo, en abril, ¿os acordáis? Los países de Europa nos tuvimos que reunir y tuvimos que poner encima de la mesa un montón de dinero, 750.000 millones de euros, para decirle a los mercados: oigan, no es verdad, somos solventes, fíjense, estamos dispuestos a aguantar nuestra moneda con este dinero. Y además les dijimos: lo que íbamos a pagar en 3 años, lo vamos a pagar en año y medio. Eso les dijimos. Y por eso tuvimos que recortar. Tuvimos que recortar nuestro presupuesto porque le teníamos que decir desde Europa a toda la banca mundial que somos gente de fiar, que pagamos nuestras deudas. Y la previsión que teníamos para pagar el dinero en 3 años tuvimos que cambiarla y hacerla en año y medio. Y tuvimos que recortar. Y recortamos, como recordaba Dolores, en sitios muy difíciles para los socialistas. Tuvimos que pedir un esfuerzo enorme a los funcionarios. Es verdad que les habíamos subido durante los últimos años, pero no es menos cierto que el esfuerzo se lo tuvimos que pedir. Y tuvimos que decirles a una parte de los pensionistas, no a los pensionistas que reciben pensiones mínimas, que estos no van a tener ninguna dificultad para seguir incrementando sus pensiones, al resto de los pensionistas les dijimos: oye, en el año 2012, el 1 de enero del 2012, vais a cobrar lo mismo que el 1 de enero del 2011, lo mismo. Es verdad que os hemos subido mucho cuando hemos tenido dinero, y ahora os pedimos un esfuerzo, pero necesitamos devolver el dinero que pedimos para salvar nuestra economía, porque si no nos subirán los tipos de interés y un día llegará que no podamos hacer otra cosa que pagar los tipos de interés. Esa es la realidad. Y cuando un país no tiene más que para pagar los tipos, entonces sí. Entonces, como decía Javier, quiebra el estado del bienestar, aparecen problemas en sanidad, aparecen problemas en educación, aparecen problemas sociales. Había que pagar más rápido de lo que pensábamos, lo que debíamos, y eso fue un esfuerzo que tuvo que hacer toda Europa, porque acordaros que en mayo y en junio recortó Alemania, recortó Francia, recortó Italia, recortó España, recortamos todos porque le estábamos mandando un mensaje a los mercados: Europa es solvente, Europa tiene recursos. Eso es lo que hemos hecho. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Como decía Javier, hemos hecho un ejercicio de responsabilidad, una vez más solos, lo hemos hecho. Austeridad les hemos pedido a los españoles, austeridad para pagar nuestras deudas, para no contraer unas deudas en el futuro que pongan en riesgo nuestro sistema del bienestar. Por eso le estamos diciendo a los pensionistas, a los funcionarios, les estamos diciendo que el esfuerzo de hoy es la garantía de sus pensiones del mañana, de la educación de sus hijos y de la sanidad de sus mayores, que estamos ahora ahorrando para garantizar la solvencia de un estado del bienestar que, si los tipos de interés hubieran seguido subiendo, lo hubiéramos puesto en peligro en los próximos años. Austeridad. Pero es verdad que no es la única cosa que estamos haciendo para salir al paso de la crisis económica, también lo recordaba Javier, porque es cierto, compañeros y compañeras, que es claro que cuando la economía repunte, y ya lo está haciendo, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a sustituir ese sistema de construcción, ese boom inmobiliario que nos ha permitido vivir durante mucho tiempo. Fijaros, nosotros construimos en el año 2007 o 2008, me parece recordar, el 2008, construimos 800.000 viviendas en España. 800.000 viviendas es más de lo que construye Francia, Reino Unido y Alemania juntos. Hemos construido mucho y eso nos ha permitido vivir muy bien. Pero es verdad que no podemos seguir viviendo de la construcción. No significa eso que no vayamos a construir, naturalmente, pero tenemos que construir aquello que razonablemente podemos asimilar.
Y, por tanto, una parte de nuestro Producto Interior Bruto que sacábamos de esa construcción tenemos que sustituirlo por otra cosa. En otras palabras, trato de deciros que la economía española despegará con el resto de las economías del mundo, y lo está haciendo, pero que tenemos que cambiar nuestro sistema de producción, tenemos que decidir qué hacemos alternativamente a un sistema económico que tenía una de sus patas fundamentales en la construcción que no vamos a poder seguir manteniendo. Y a ese cambio de modelo es a lo que estamos dedicando las reformas estructurales que estamos haciendo. Vamos a cambiar el modelo, vamos a crecer en un modelo de economía distinto, vamos a crecer en un modelo de economía que no se puede basar en la construcción y que tiene que basarse en la inteligencia, en la educación, en la innovación, en la tecnología, en definitiva, en aquello que hace crecer las economías en una economía como la actual, que se conoce como la economía de la información o del conocimiento, justamente por eso. Porque si algo parece claro, es que los pueblos serán en el futuro tanto cuanto sean capaces de educar a sus chavales y a sus mayores, porque la educación va a llegar tan lejos como los hombres y mujeres que trabajan quieran llegar. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso estamos haciendo reformas estructurales, y cuando hacemos una reforma laboral estamos pensando fundamentalmente en que nuestro esquema de relaciones laborales se adapte a esa nueva economía más flexible. Fijaros, os voy a poner un par de ejemplos, porque se habla mucho de la reforma laboral, pero nadie sabe muy bien de qué está hablando. Os voy a poner dos ejemplos de lo que pretendemos. En España hay una precariedad extraordinaria, es decir, hay muchos contratos temporales. Eso es muy malo para quien lo tiene, muy malo. Y, por tanto, solo por eso habría que arreglarlo. Pero también es muy malo para este nuevo modelo económico que estamos tratando de proyectar, porque ¿sabéis qué sucede? Un empresario que trabaja, que tiene trabajadores a los que contrata cada año y a los que echa y vuelve a contratar a otros, ese empresario no tiene ningún interés en formar a sus trabajadores. ¿Para qué va a formar un trabajador que le va a durar 6 meses o un año? Ningún interés. Y si tú quieres mejorar la producción, quieres ser más competitivo, en tus industrias, tienes que preparar mejor a tu gente. Y para preparar mejor a tu gente tienes que tener una estabilidad laboral suficiente como para que ese esfuerzo educativo le sea rentable a los empresarios. Por eso luchamos contra la precariedad. No solo porque es injusta, que también, sino porque nuestro modelo de desarrollo, el del futuro, no puede basarse en un sistema laboral que tiene una parte sustantiva de sus miembros con contratos precarios y, por tanto, sin capacidad de formación en sus puestos de trabajo. Y tenemos una economía muy rígida, un sistema laboral, muy rígido. Os voy a poner otro ejemplo para que veáis lo que estamos tratando de hacer con esta reforma laboral. Tenemos un sistema de relaciones laborales que hace que cuando una empresa entre en crisis, esa crisis siempre se resuelva con el desempleo de unos cuantos trabajadores. Fijaros, Alemania ha perdido en el año 2009 más horas de trabajo que España, más horas reales de trabajo que España, muchas más. Y, sin embargo, su cifra de desempleo ha crecido muchísimo menos. ¿Sabéis por qué? Porque Alemania tiene un sistema que permite que los trabajadores y los empresarios, cuando empieza a haber problemas en una empresa, puedan pactar trabajar menos, pero mantener el puesto de trabajo. Trabajar menos significa que el empresario paga menos y que las horas que el trabajador no trabaja se las paga el sistema de desempleo, pero mantienen el puesto de trabajo. ¿No parece bastante razonable que si una empresa tiene crisis, antes de despedir a 10 trabajadores, negocie con los 20 que tiene, que esos 20 trabajen algo menos, que sus salarios los complete la seguridad social y mantener el empleo? ¿No es sensato hacer esas cosas? Pues eso es lo que pretendemos. Pretendemos introducir flexibilidad en nuestro sistema laboral para que empresarios y trabajadores puedan ponerse de acuerdo con fórmulas que al final permitan hacer frente a las empresas, a las crisis, sin necesidad de despedir como hace en España la empresa habitualmente. Esto es lo que estamos haciendo. Reformamos el sistema laboral, estamos reformando el sistema de pensiones, estamos reformando el sistema financiero, hemos reformado el sistema de justicia, el sistema de I+D. Estamos haciendo las reformas necesarias para que cuando la economía repunte, que ya lo empieza a hacer, podamos encontrar un hueco en esa economía globalizada y crecer como crecimos en el pasado. En definitiva, para crear un sistema económico nuevo que nos permita crear empleo aceleradamente. Y además lo estamos haciendo, y esta es la tercera cuestión, procurando la cohesión social, que es muy importante. Y por eso no hemos tocado las becas ni la dependencia, por eso seguimos subiendo el salario mínimo interprofesional, por eso hemos mantenido y seguimos manteniendo las subidas de las pensiones mínimas, porque estamos tratando de hacer todo esto preservando y manteniendo la cohesión social. Por eso no hemos tocado los gastos de sanidad ni los gastos educativos, porque es muy importante
que este proceso que estamos llevando a cabo lo hagamos manteniendo la cohesión social. Austeridad, reformas y cohesión social. Esas son las tres cosas que estamos haciendo desde el Gobierno. No sin dificultad, pero son las tres cosas que estamos haciendo para que cuando la economía empiece a repuntar, gracias a la austeridad paguemos menos tipos de interés, gracias a las reformas crezcamos más deprisa y, en todo caso, mientras lo hacemos, no sufran aquellos que más lo necesitan, cohesión social. Esa es la explicación de nuestra política. Y voy a acabar dedicándole 5 minutos al Partido Popular, como ha hecho Javier, porque es verdad que es verdad que en todo esto hay que explicar lo que hacen uno y los que hacen otros. Claro, es que al final el sistema político en democracia es una competición. Y es verdad, fijaros, yo creo que Rajoy hay que admitirle que tiene una gran coherencia en su política. Sí, veréis, me explico. Ha hecho siempre lo mismo. Fijaros, para Rajoy hay un problema fundamental, que es Rajoy. Hay un segundo problema muy importante, que es Mariano Rajoy. Y hay un tercero que le preocupa extraordinariamente, que es Mariano Rajoy Brey. Es así. Y si miráis su política y miráis la oposición que ha hecho desde que lo es, que es el 2004, veréis que esa preocupación por Mariano Rajoy, que es mucho mayor que la que tiene por los intereses del conjunto de los españoles, es la que explica su acción política en estos años, siempre, en la anterior legislatura y en esta. Pensemos un momento, ¿no? ¿Os acordáis de la anterior legislatura? ¿Qué decían? ¿Os acordáis? Que España se rompía. Con eso hicieron la oposición. Estuvieron 4 años metiendo el miedo a la gente con España se rompe, ¿os acordáis? Se celebraron las elecciones del 2008 y desapareció. Y yo siempre me pregunto, pero vamos a ver, si yo soy un líder político que creo sinceramente que España se rompe, ¿vosotros creéis que me olvido de ello al día siguiente de las elecciones generales? No, lo mantengo. Si realmente hubiera un riesgo de que España se rompiera, ¿es que un líder como Rajoy podría dejar de decirlo todo el tiempo? No, lo diría. ¿Y por qué lo dijo hasta el 2008 y lo dejó de decir en el 2009? Pues por 2 razones. Primero, porque era mentira. Y segundo, porque encontró otra cosa mejor, que es la crisis económica. Es la verdad. Otra cosa mejor para hacer oposición, que es la crisis económica. Y en eso estamos. Primero era España se rompía no. No, pero es verdad que alteró la convivencia. Es verdad que eso tuvo sus efectos. No os engañéis, que el primer partido de la oposición recorra a los pueblos de España diciendo que España se rompe, eso afecta a la gente le provoca temor. Y que además lo haga diciendo que hay quien saca más beneficios que otros y que hay unos que son pobres y otros que son ricos y que los ricos hacen menos esfuerzo que los pobres, cuando un partido enfrenta al conjunto de los españoles entre sí, a unos contra otros, los enzarza al grito de España se rompe, está haciendo un flaco favor a la convivencia. Y si es mentira, es muchísimo peor. Entonces está haciendo una oposición irresponsable simplemente porque le interesa eso, hacer una oposición, a ver si con esa oposición irresponsable llega a la Moncloa. Ahora tiene la crisis y está haciendo lo mismo. Está poniendo sus intereses, los del señor Rajoy, por delante de los intereses de España. Por eso tiene razón Javier. Es que aquí hay 2 personas en liza. Es que hay un presidente del Gobierno, que es Zapatero, que está esforzándose por ganar la batalla a la crisis. Y hay otro señor, que es el señor Rajoy, que está esforzándose porque la crisis le permita ganar la batalla a él. Esa es la verdad. Hay quien pelea contra la crisis y hay quien se sirve de la crisis. Y en esto reconocer conmigo que la coherencia es extrema. Siempre lo importante para él es el señor Rajoy. ¿Que la convivencia se perjudica en España? A mí me da igual si me viene bien. ¿Que la crisis económica tarda en arreglarse? A mí me da igual si me viene bien. Esa es la realidad. Y el problema para los españoles es otro. Es que lo que le conviene al señor Rajoy, que es que la crisis continúe, le viene muy mal a los españoles. También es verdad que, en sentido contrario, lo que le conviene a los españoles, que es que la crisis acabe, le viene muy mal al señor Rajoy. Y esa es su gran contradicción. Y en eso está, y eso lo explica todo. Como la España se rompe, se explica en la clave que yo os decía. Fijaros que ahora han dejado de decir que España se rompe. Ahora hemos tenido con el tema del Estatuto de Cataluña y la sentencia, una polémica. ¿Os habéis dado cuenta que él se ha escondido? Él no ha dicho nada, es como si no fuera con él. ¿Pero sabéis por qué? Porque él está pensando que igual dentro de 2 años tiene que reclamar los votos de Convergencia y Unió y tiene que volver a hacer aquella pirueta que hizo Aznar. ¿Os acordáis que pasó de Pujol enano a hablar castellano, a hablar catalán en la intimidad? ¿Os acordáis de aquello? Por eso no lo dice. Claro, hombre. No os pensaréis que se le ha olvidado. No lo dice porque no le interesa. En definitiva, mi preocupación, dice Rajoy, es Rajoy.
Y esa es la situación en la que estamos. Por eso Javier no aporta nada. No aporta nada, no dice nada. Por eso lleva 2 años reclamando la reforma laboral y cuando llega al Congreso no presenta ni una sola enmienda, ninguna. Entre otras cosas porque dice, ¿para qué la voy a presentar? Si igual la presento y mira, no les gusta a los españoles y pierdo votos, pues oye, yo no me quemo y que el Gobierno vaya por delante. En definitiva, por eso está haciendo lo que está haciendo, porque cree que la crisis le viene bien y porque sueña con llegar al 2012 en crisis. Y por eso pide elecciones anticipadas. Por si acaso. Claro, no pensaréis que nadie sensato en un país como España puede creer que al país le interesan las elecciones anticipadas. A nadie. Un país que está, como el resto de Europa, saliendo de la crisis, lo que le interesa justamente es mantener, perseverar, aguantar, resistir para ganar la crisis. Si pides elecciones anticipadas es porque en el fondo estás pensando, anda, que si en año y medio esto se recupera. Esta es la razón por la que pide elecciones anticipadas. Claro. Y conviene decirlo así, porque esa es la línea de oposición que está haciendo. Y conviene decirle al país con toda claridad que el señor Rajoy no es lo que necesita España. Que España necesita reformas y el señor Rajoy es el líder de las reformas de boquillas. Pero no ha hecho ninguna, no ha propuesto ninguna, no ha dicho jamás qué haría. Las pide una y otra vez y cuando llegan se calla para no perder un solo voto. Ese no es el líder que necesita España. España necesita austeridad. Pero el señor Rajoy por la mañana pide austeridad y por la tarde vota en el Congreso una tras otra todas las proposiciones que suponen incremento de gasto, porque eso le puede dar algunos votos. No es el líder que necesita España. Y desde luego de cohesión social está inédito, porque ha gobernado y sabemos lo que es. En resumen, si usted necesita reformas, que las necesita, no llame al señor Rajoy. Si usted necesita austeridad, que la necesita, no llame al señor Rajoy. Si necesita cohesión social, por favor, olvídese del señor Rajoy. Esa es la situación en la que vivimos. Y termino ya. Y termino como ha hecho Javier. Porque es verdad que todo esto te lleva al final a que tienes que hacer la tarea solo. Y es verdad, compañeros y compañeras, que no podemos olvidar que no es la primera vez que nos ha pasado. Es más, es que nos ha pasado siempre. Nosotros hicimos la reconversión industrial, ¿os acordáis? Heredamos un sistema económico autárquico con una industria desfasada, que no había quien pagara, que era antigua, que era obsoleta, con unos sueldos sencillamente inabordables, que vivía enchufada al presupuesto general del Estado. Y tuvimos que hacer una reconversión de aquel sistema industrial del franquismo que no era el nuestro. Y la tuvimos que hacer, fijaros, con mucho dolor, porque una parte de la gente a la que afectó esa reconversión era gente nuestra, nuestros votantes, era gente de nuestros sindicatos. Y la tuvimos que hacer porque había que hacerla, y la hicimos solos. Pero os quiero recordar que en el año 85 ya tuvimos una discusión muy seria con el tema de las pensiones. Los que estáis aquí, que peináis canas o que desgraciadamente como yo ya no peináis ni eso, podéis perfectamente recordar, seguro que recordaréis, que tuvimos una discusión en el año 85 muy fuerte, entre otros con la Unión General de Trabajadores y con comisiones obreras, ¿os acordáis? Por el sistema de pensiones. Era una discusión muy parecida a la que tenemos ahora, que decimos, cuidado, hay que hacer cambios en el sistema de pensiones. ¿Para qué? Para que dentro de 25 años no tengamos dificultades, para que dentro de 25 años, no ahora, que las tenemos bien, no tengamos problemas. En el 85 tuvimos la misma discusión en el Parlamento, la misma discusión, y nos quedamos solos, y la hicimos. Y hoy, 25 años después o 15 años después, todo el mundo dice que tenemos un excelente sistema de pensiones. Todo el mundo, ¿os acordáis? Ese sistema de pensiones es el que votó o aprobó y votó el Partido Socialista solo en las Cortes. Solo. Cuando digo solo me refiero solo, que también los sindicatos ahí tuvimos nuestras batallas. Hoy todo el mundo dice que es magnífico, pero lo hicimos solos. Y así podíamos seguir. ¿O es que nos acompañó alguien cuando extendimos la educación hasta los 16 años? ¿O es que nos acompañó alguien cuando universalizamos la sanidad? ¿O es que nos han acompañado en las ampliaciones de derechos sociales que hemos hecho en los últimos años? Lo hemos hecho solos y solos lo vamos a hacer. Y es verdad que gobernar es tomar decisiones que a veces son fáciles y a veces son muy difíciles. Pero cuando un partido quiere gobernar, tiene que estar a las duras y a las maduras. O a las maduras y a las duras. Y como suelo decir en estos actos, y en esto me repito mucho, el partido tiene lo que tiene que explicarlo. Y el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo permanente de explicación a los ciudadanos, de decirles, como decía Javier, que estamos trabajando para tener un futuro mejor,
que España sabe muy bien lo que es salir de una crisis, que hemos salido de muchas y que como salimos de las anteriores saldremos de esta, igual de bien o mejor, pero que hay que pasar una travesía del desierto y hay que hacer sacrificios y hay que explicar a la gente que estamos tratando de hacerlos y de repartir esos sacrificios para que hagan los sacrificios que más tienen, pero que hay que hacer sacrificios y que hay que tomar medidas difíciles, entre otras cosas, para preservar un estado del bienestar que hemos creado con gran trabajo el conjunto de los españoles en muy poco tiempo, en los años de democracia. Y para explicarlo, aparte de los medios de comunicación y el gobierno y los dirigentes, tenemos a los militantes. Y es por eso por lo que os he colocado esta tarde Ya lo calificáis vosotros. He tratado sencillamente de daros razones, de haceros digerible lo que para mí es muy difícil de digerir, porque es verdad que esto es muy complicado de explicar, pero las cosas son así. Y lo que sí os puedo asegurar es que vamos a seguir haciéndolas mientras creamos que hay que hacerlas. Gracias, compañeros. Muchas gracias a ustedes.